Y para que no se nos escurran los minutos, quería invitar a quienes van a estar ahora, este ratito, a Rafa, a Iván, a Dari. Ya todo me da risa. A ver si los tenemos por ahí. Hola Dari, hola Rafa. Esa foto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Graciela Hay un micrófono que quedó abierto, Cande, eso. Bueno, tenemos a Darío que dijo cómo va, y tenemos también a Rafa, ¿o no lo tenemos a Rafa? ¿Rafa está? Ahí está, no me dejaban unmute. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, mis amigos, les voy a presentar un poquito a Rafa y a Dari. Rafa es licenciado en Antropología de la UBA, actualmente está en Canadá, hace varios años que ya está en Vancouver, es doctor en Antropología de la Universidad de British Columbia, es docente en departamentos de Sociología y Antropología. Le interesa mucho como tema la investigación en las prácticas y saberes biomédicos, trabaja muy fuerte con el tema de niños y niñas en tratamiento oncohematológicos, por supuesto en el campo de los cuidados paliativos y los cuidados de fin de vida, cronicidad, discapacidad, esperanza y resiliencia. Eso es Rafa, y es un amigo que hace mucho tiempo que no veo, al menos en persona. Y Darío Iván Radosta casi también es doctor en antropología, ya entregó su tesis. Es especialista también en bioética, es docente universitario en la Universidad de San Martín, ¿no? ¿Digo bien? No, sí. Exactamente. Exactamente, y la Universidad Favaloro, es voluntario del hospice. No sé si todos saben lo que es un hospice, pero quizás en algún momentito me puedas dar y explicarlo, porque también lo fue comentando Marcela recién. Tiene un Instagram, no sé si ustedes tienen Instagram, pero si tienen Instagram yo les diría que busquen Hablemos de Morir, un espacio desde donde se comparten estos temas y con una mirada muy interesante. Bienvenidos Darío, bienvenidos Rafa. Esa imagen que está ahí, si mal no recuerdo, es la imagen que eligió Darío, así que aprovecho para preguntarle a Dari por qué elegiste esa imagen. Bueno, la elegí porque me parece que sintetiza muy bien lo que la muerte es para nuestra sociedad, para nuestra cultura, y lo que la muerte podría ser si nosotros tomamos las acciones que creamos necesarias para lograrlo. O sea, me parece que sintetiza bien esos dos polos. Obviamente la muerte también empieza a ser un poco lo que está en la imagen de abajo, ¿no? Y deja de ser, hoy está en disputa eso. Pero bueno, me parece que sintetizaba bien esos dos polos, ¿no? Me gustan los polos, y creo que había una imagen de Rafa por ahí, si mal no recuerdo. Bien, una imagen así, sepia. Rafa, ¿por qué elegiste esa imagen? Esa es la imagen de mi abuela Adela. Mi abuela murió en el 99, en el 2001. Estaba empezando en enero de 2001, hace casi 21 años, mi trabajo de campo para mi tesis de licenciatura en el ROFO. Me acuerdo que llego el primer día, 3-4 de enero del 2001, y tenía que empezar a trabajar con el jefe de paliativos, y enfrente estaba oncología, y estaba esperando afuera. Entonces me hacen entrar una de las psicólogas y me dice, ¿qué haces? No, soy un antropólogo, estoy por empezar a hacer trabajo de campo acá, con la gente de paliativos. Y entonces me decía, ¿pero por qué están tan interesados en la muerte? Y bueno, como que había todo un tema de que era muy joven para pensar el tema de la muerte. Entonces dije, ¿no? ¿Hay algo personal que te pasó? No, siempre me interesó la muerte. Mi abuela murió hace 2 años, era la persona que más quería. Debe ser eso. Entonces era eso, pensar el tema de esa cosa que hablamos en la previa a la charla de hoy, de lo personal, lo privado, si sos joven no puedes pensar la muerte y esos temas. Bueno, me alegra estar compartiendo con ustedes dos este espacio, dos antropólogos que vienen pensando no solo el tema de la muerte, sino el tema de enfermarse, el tema del duelo. Así que voy a aprovechar para hacerle algunas preguntas. La primera pregunta es escuchar su mirada sobre una afirmación, te diría la afirmación top en relación a este tema. Nada, no sé si top, pero algo con lo que nos encontramos a diario, no solo en las escuelas, en el hospital, en todos lados, que es la afirmación casi categórica de que la muerte es un tabú. Parecieran esas afirmaciones que no se ponen en duda, y como sospecho que ustedes deben tener alguna mirada, no sé si opuesta, pero por lo menos distinta, quería preguntarles si efectivamente la muerte es un tabú. ¿Querés arrancar, Rafa? Sí, arranco. Sí. Lo que habíamos hablado cuando hicimos la previa fue, para mí, la muerte no es un tabú en sí mismo, sino
el hablar la muerte, la representación sobre la muerte, el pensar la muerte es un tabú. En una sociedad como la nuestra, pensarla, tratar de representarla, es algo que se trata de no hacer, se trata de esconder. Entonces me parece que no es tanto el tabú de la muerte, porque todos vamos a morir, y por más que haya una negación, vivimos en una sociedad que la niega, no solamente tenemos prohibido morir, pero tenemos aún hay una prohibición de hablar sobre la muerte, y el tema de tematizarla, eso que hablamos con Ale. ¿Darío? Sí, yo tengo una posición más, digamos, fuerte, conceptual como antropólogo, porque, bueno, el concepto de tabú es un concepto que no nace de la antropología, pero la antropología empieza a usarlo como analíticamente. Y la muerte en sí misma, como experiencia humana, no solo no es un tabú, sino que de alguna manera no podría serlo, ¿sí? Porque un tabú es una norma que si uno la quiebra en la sociedad, tiene algún tipo de sanción. Entonces, algo que es inevitable, como morir, no podría ser nunca un tabú. Pero sí, conectando un poco con lo que dice Rafa, a mí me parece que y me llama mucho la atención porque también leo esa afirmación en artículos académicos, no solamente en el sentido común, que cierra el debate esa frase. Y justamente lo que hay que hacer es abrir y desandar un poco la idea de la muerte como tabú. Lo que pasa en nuestra sociedad es que la muerte está asociada a sentidos negativos, porque justamente se encuentra en oposición a un montón de valores y sentidos que consideramos positivos, como la juventud, como el progreso, como la salud, el bienestar, no enfermar. Entonces, la muerte, en oposición a todas esas ideas, queda con un sentido negativo, ¿sí? Queda como algo que no queremos enfrentar. Y sí coincido con Rafa que el hecho de hablarla, y más en público, se termina convirtiendo en un tabú, o sea, se termina convirtiendo justamente en una norma no hablar sobre la muerte en público, que si uno la transgrede, recibe una sanción, y la sanción puede ser justamente, no, cállate, no hables de esto. Sí, la sigo un segundo, siguiendo lo que decía Darío, también creo que tiene que ver con otros aspectos de nuestra vida social. Hay un filósofo coreano-alemán que se llama Byung-Chul Han, que escribe sobre la idea de que vivimos en una sociedad de burnout, que estamos quemados porque no podemos manejar, en relación con la charla anterior, emociones negativas. Hay como un exceso de positividad en nuestra sociedad, donde no podemos pensar todo sobre salud, como decía Darío, salud, juventud, fitness. Hay como una tendencia a que tenés que estar contento, que tenés que estar alegre todo el tiempo, tenés que mostrar eso en Instagram, mostrás tu frente, nunca mostrás tu parte de atrás. Y eso genera una excesiva obsesión con lo positivo, y terminamos no pudiendo manejar ninguna emoción negativa, incluida en eso hablar sobre la muerte. Eso tiene que ver un poco con eso. Por eso el tabú no es la muerte, sino hablar de la muerte, o pensar la muerte, me parece. Estaba bien el pálpito, que tenían cosas para decir en torno al tabú. Saben que con esto de las jornadas nos pusimos como a difundir mucho por las redes sociales, muchos y muchas de ustedes seguramente se enteraron de las jornadas por ese medio, y cuando nos pusimos, no sé si masivamente, pero con fuerza nos pusimos a difundir, llegamos por ahí a personas con las que habitualmente no dialogamos, ¿no? Hablando un poco del fenómeno en las redes sociales. Y algo que se dio, y quiero transformarlo en una pregunta, recibimos un par, no muchos, pero un par de comentarios medios venenosos en las redes sociales. Hoy día está presente la idea de haters, ¿no? No sé si todo el mundo la maneja, pero hater como esos comentarios llenos de odio en las redes sociales. Lo de odio lo dejo de lado, me parece que hay personas que no les pareció bien que hagamos esta jornada. Y quiero tomar uno de los comentarios que no importa ni quién lo dijo, yo lo voy a decir con mis palabras para preguntárselo a ustedes, porque nos decía, palabras más, palabras menos, una persona que qué nos metemos con estos temas, el duelo, la muerte, en el ámbito educativo, en la infancia, que nos dejemos de molestar con estos temas, porque son temas de índole de lo privado. Y leyendo ese comentario, y haciendo un poco de memoria, esta idea de que muerte y duelo es del ámbito de lo privado de la familia,
a veces también lo escuchamos en las escuelas como una barrera al momento de hablarlo en la escuela. ¿Cómo voy a soltar en el aula algo que es de la familia? La familia se va a enojar. Quería preguntarles esto, ¿qué piensan? ¿Sí? ¿O qué mirada tienen sobre que la muerte es algo íntimo o privado? Bueno, arranco yo en esta, si quieren. Justamente, ahí yo siempre insisto en el hecho de que la muerte como cuestión cultural, cuestión social, para enmarcarlo en lo antropológico, ¿no? Eh, Tiene que ver y está asociada a un montón de otros sentidos que no necesariamente tienen que ver con la muerte, pero que se conectan de alguna manera. Y este es uno, la muerte es parte del ámbito de lo privado. ¿Por qué? Eso es algo específico de nuestra cultura, considerar que la muerte es algo del ámbito de lo privado. Y es algo que es bastante justamente específico, que otros grupos humanos no comparten, que la muerte sigue teniendo este halo de comunitario. Entonces, para empezar, no hay nada de natural en la muerte humana que la vuelva algo del ámbito de lo privado. Y después, encima, la división entre lo público y lo privado también es una división que hacemos nosotros y que nunca vamos a poder darle un límite muy certero a esa división, porque justamente es una construcción social e histórica específica de nuestra cultura. Entonces, hay que entender cómo se ligan así, hay que discutir de alguna manera, reflexionar críticamente sobre los límites entre lo que consideramos público y lo privado y qué pertenece a cada uno de esos ámbitos. Siempre salta mucho el ejemplo por lo reciente de la ESI, de la Educación Sexual Integral. ¿Sí? Se pensaba también que la sexualidad era algo del ámbito de lo privado, que no tenía que ser conversado públicamente, y de repente se empezaron a discutir esas cosas. Y sí, tenemos que educar a las personas en una experiencia que es típicamente humana, como la sexualidad. Y bueno, y todos los beneficios que eso trae a nivel pedagógico y de formación social, de socialización de las personas. Hay que educar a las personas en cuestiones como la muerte, que no hay nada más público que morir. O sea, nos va a pasar a todos. Y de hecho, tenemos noción de que vamos a morir porque lo vemos en nosotros, no porque nosotros mismos sepamos que vamos a morir por nosotros mismos. Si no viésemos a otras personas morir, no tendríamos experiencia, no podemos tener experiencia previa de nuestra propia muerte. Entonces, nada más relacional y público que el morir. Rafa. Sí, siguiendo con lo de Darío, pensaba varias cosas con esa opinión que vinieron en las social media, del hate, como le llaman. Uno, que es parte de la discusión de todas las jornadas, es el proceso que se medicalizó la muerte y se sacó a la muerte como algo que pasaba en la casa al hospital, y ver morir a tus abuelos en tu casa, y ahora es algo externo. En algún lugar influencia las formas de pensar los temas. Un poco tiene que ver relacionado con la idea de que algo personal, privado, doméstico. Pero por otro lado también me parece, lo pensaba con el tema de la idea de, y vamos por ahí, podemos volver a ese tema de medicalizar la muerte o desmedicalizarla. Pero por ahí también el tema de que es algo, lo que lo hablábamos antes, era la idea de que es algo que es privado, doméstico, algo que hablo yo con mis hijos, mis hijas, hijas, y no en la escuela. En algún lugar me parece tiene que ver con la idea de que no se habla en la escuela, tampoco se habla en la casa, es algo que lo decido yo, y tiene que ver con una cuestión de autoridad y de poder, me parece, en algún lugar de los padres. Digamos, y comparándolo con lo que vos decís de la ESI, obviamente hay una relación de poder también entre los adultos y los niños, y lo que quieren que hable y no se hable. Y tiene que ver también, me parece, con una división más allá del tema de la muerte, sino el tema de cómo se piensa, por un lado, el trabajo doméstico, invisible, no pago, el trabajo visible, público, pago, cómo se piensa cuestiones de género, cómo se piensan otros temas. Y dentro de esa división, poner lo personal y lo doméstico, y el hablar de la muerte como algo que solamente pasa dentro de las paredes de la casa. En general, me parece que cuando viene alguien y te dice,
eso solamente se habla en la casa y no en la escuela, es alguien que por ahí tampoco quiere hablar en la casa. Porque si no, de última, se habla en la casa, se habla en la escuela, son diferentes visiones, y a veces es algo que nos enriquece, pero me parece que viene por el lado de por qué hacemos algo público, por qué hagamos una jornada sobre pensar el morir, el duelo y el sufrimiento en la escuela, cuando es algo que no deberíamos discutirlo nunca. No sé si... Sí, está muy bien, Rafa. Quería traer algunos comentarios que lo que hacen es subrayar lo que estamos diciendo. Jorgelina hace la referencia de que le parece lo mismo que la ESI, o que tiene muchos puntos en común, y cree entender por qué algunas personas están en contra de esto. Patricia dice: no nos podemos detener, no podemos tomarnos un tiempo para advertir lo que sentimos, y algunos mitos, como trae Soledad. Hablar de la muerte, decía mi abuela, es atraerla. Teresa también dice que, esperen que ahí se vinieron muchos comentarios de golpe y se me va todo rápido. Antes se pensaba que la violencia machista era propia del ámbito familiar, como otros ejemplos de qué pertenecía a lo privado y a lo público, que hay que seguir haciendo docencia para visibilizar. Teresa dice: tradicionalmente estos temas sí que estuvieron relegados al ámbito familiar, a lo religioso o a lo filosófico. Patricia agrega: como expresión de nuestra necesidad de controlar eso, se nos va de las manos. Y María: poder hablar sobre la muerte no obliga a nadie a exponerla al ámbito privado, solo abre el juego para expresar emociones. En general los cambios generan miedos, así que acá hay algo de eso. Otro de los comentarios poco amistosos, podríamos decir, nos acusaba de algo que cuando lo leímos en el equipo, bueno, no sé, por lo menos nos lo pusimos a pensar y se los traigo a ustedes. Nos decía que la cortemos con ideologizar todo, con la ideología de la muerte. Eso nos dijeron, ¿no? Y entonces dijimos: pero nosotros entonces tenemos una ideología, ¿viste? Como quien lo piensa por primera vez. No es tan así, pero quería preguntarle si finalmente hablar de la muerte y el duelo en la escuela, porque en realidad cada vez más pienso que hablamos de la escuela, pero en realidad hablamos de duelo y muerte en la infancia o en las infancias, donde la escuela es muy importante. ¿Hablar o querer hablar de esto supone una ideología? ¿Empiezo yo, Darío? Sí, sí. Sí, creo que sí. Ya cuando decimos la previa, lo pensamos juntos. Ideología como sistema de ideas y valores, sí. Toda persona tiene ideología. Me parece que ahora el epíteto ideología, el rótulo ideología se usa para determinadas cosas, es como una bandera que se agita, sobre todo discusión de la ESI, discusión de la interrupción voluntaria del embarazo y discusión de otros temas, no solamente en Argentina, sino que en Canadá y en todas partes del mundo se está usando. Hay como claramente fuerzas que están en contra de cambiar el status quo, que usan la bandera de la ideología para defenestrar la posición del otro, diciendo que le están lavando la cabeza a la gente, que es una bajada de línea, etc. Para mí en ese contexto se usa la palabra ideología en sí misma, que no es la misma idea que tenemos en la academia, etc. Pero por un lado eso, y igual que la discusión con la ESI, la de pensar la idea de género como una relación de poder, como una relación de gente, relación de poder. Toda relación de género es una relación de poder, donde hay gente, donde hay alguien que tiene mayor poder y otro que tiene menos, y donde hay gente que puede, digamos, usar ese poder, abusar de ese poder o ceder ese poder. De la misma forma uno puede pensar que hablar sobre la muerte en el contexto educativo o en el contexto de la familia es una relación de poder. Hay alguien que quiere o que no quiere hablarlo, y hay alguien que quiere ceder ese poder o abusar de ese poder, por ejemplo, bloquear todo tipo de comunicación sobre la muerte. Me parece que hay ciertos paralelos entre la ESI y lo que hacíamos como chiste la EMI, que sería la educación sobre el morir integral, que podría proponerlo. Darío, ¿qué pensás? Sí, a ver, de vuelta, a nivel conceptual, todo ser humano tiene una ideología cuando actúa en el mundo. ¿Sí? Una ideología es un sistema de valores compartido por un grupo humano específico. ¿Sí? Como seres humanos somos seres morales, o sea, distinguimos lo que está bien de lo que está mal y acomodamos los valores que surgen en nuestra sociedad de una determinada manera. La forma en la que acomodamos eso es una ideología, ¿sí? Es una ideología específica. Entonces,
Creer que la muerte es algo que pertenece al ámbito de lo privado y uno tiene que educar en el seno de la familia a sus hijos en torno a esos temas es una ideología. Creer que tener ideología está mal es una ideología. No tener una ideología o tener una posición sin ideología es una ideología. O sea, no se puede no tener una mirada específica sobre el mundo en relación a lo que son valores a seguir. O uno puede ser no reflexivo de eso, que es otra cosa, y seguirlo ciegamente pensando que es la posta. Pero bueno, acá lo que se está intentando es ser consciente, ser reflexivos de esa ideología que es la muerte es algo público, la muerte es algo que tiene que ser hablado en un contexto educativo, y eso, bueno, tiene otros presupuestos a nivel ideológico, como el hecho de la institución educativa como una institución que también socializa, que no solo educa por contenido, por información, sino que forma a las personas que van a ser parte de la sociedad de alguna manera, ¿no? Metafóricamente el día de mañana. Entonces, siempre hay ideología. Hablar de la muerte en el ámbito privado, considerar algo privado es una ideología, considerar algo público también. Lo que sí para mí es peligroso es no ser conscientes de la posición ideológica que uno tiene y considerar que la posición que uno tiene es la posta, la verdad del mundo, e ir ciegamente con eso. Eso sí me parece a veces peligroso, pero si uno es consciente de su ideología y puede argumentarla y compartirla, fantástico, está bien, no hay por qué descalificar porque sí cualquier ideología. Emilia dice que esto que estamos hablando, alguna vez poner en tensión el modelo tradicional patriarcal de familia y la idea de verdad, que supone o a priori aparece como incuestionable, y de ahí la resistencia es hablar de sexualidad y muerte. Teresa cuenta de un festival que se hizo en Mallorca con 22 eventos. Después, Tere, si hay alguna página web de eso, quizás lo podés poner en el chat y miramos. Yo quería hacerles al menos una pregunta más para darle lugar a la que va a ser finalmente la última charla de la tarde, que es hacerles una pregunta. La muerte seguro es una experiencia. Como decía Darío, somos conscientes o accedemos a la conciencia de muerte un poco porque vivimos en comunidad y vemos lo que le pasa a otras personas. Me gustó eso. Es una experiencia seguro. Es también un tema. ¿Es un tema pasible de ser pensado como un tema educativo? ¿Sí o no? ¿O algo en el medio? ¿Qué piensan? Y, como se dice, ¿no? Es todo un tema. Yo creo que sí, yo creo que es tematizable. Toda cuestión de la experiencia humana es de alguna manera tematizable. Si se tematizó sobre la sexualidad o sobre el inconsciente de la psicología, se puede tematizar también sobre la muerte. Lo que hay que hacer justamente es pensar la muerte por fuera quizás de, o en conjunto, en paralelo a esta muerte como experiencia de la que hablas vos. Las cosas que nos hace sentir la muerte. Bueno, fantástico, sí, la muerte nos hace sentir un montón de cosas, un montón de emociones, que de hecho es lo que más trabajado está en nuestra sociedad, porque a nivel psicológico y las cosas que la muerte nos hace sentir, a nivel emociones, eso está bastante trabajado. Lo que está un poco menos trabajado quizás es el tema de entender la muerte como la entendemos, por ejemplo, desde la antropología, que la entendemos como una construcción social, asociada a valores específicos de nuestra cultura, de nuestro grupo humano, asociada a valores históricos, que hoy día no se muere, no se piensa la muerte de la misma forma que hace 100, 500 años en nuestra misma cultura o sociedad, ¿sí? Poder pensarla quizás como un tema pedagógico, ¿no? De tenerla presente como un tema pedagógico. Bueno, cómo enseñar la muerte, un poco lo que hacen ustedes con el tema del duelo en la escuela, ¿sí? Pensarla como algo que puede ser enseñado, que puede ser abordado, que puede ser analizado sistemáticamente y que se pueden llegar a conclusiones, porque más allá de que la muerte y la forma en la que la entendemos tiene valores específicos, sentidos específicos en nuestra sociedad, lo cierto es que como seres humanos compartimos ciertas características estructurales. Entonces, bueno, analicemos sistemáticamente cómo entiende la muerte tal grupo humano, otro, que es un poco lo que hace la antropología de la muerte, y lleguemos a conclusiones a partir de eso.
analicémoslo sistemáticamente, veamos qué conocimiento tenemos como seres humanos acerca de la muerte como un tema. Eso es tematizar la muerte, pasar del nivel de la experiencia al nivel de concepto, más a nivel analítico. ¿Qué más, Rafa? ¿Se puede tematizar? Sí, creo que todas estas jornadas y los que ustedes hacen en Bariloche y la intención de cambiar la currícula educativa es un camino a tematizarlo. Creo que sí, que ha sido destematizada por mucho tiempo. Creo que para enseñar y aprender algo, para que algo sea interesante, tenés que estar interesado. Y si pudiéramos llegar a involucrar a todos los niños en todo el sistema educativo a tematizar el morir y la muerte, desde el perrito que se murió hasta la muerte de Maradona y de Evita y lo que fuera, en las clases de historia, como hablaban en la charla anterior, digamos, como algo que cruce la educación y pensarlo como algo biológico, psicológico, emocional, social, cultural, interpersonal, histórico, político, todo, de todos los niveles, va a empezar a romper el tabú, a romper la idea del mito, a romper la idea de que es algo privado o público, a empezar a cruzarla en todas las materias, en todos los lugares de la educación, y generar ámbitos donde se pueda reflexionar eso, moverlo de la idea de experiencia subjetiva, como dice Darío, a algo conceptual y analítico, pensarlo como prepararnos. O sea, en algún lugar también todos tenemos que prepararnos a esa experiencia que va a llegar, pero también podemos acompañar a alguien que pasó por esa experiencia como sobreviviente, y me parece que en un futuro cercano, lejano, lo que hacen ustedes en la escuela ya después va a ser parte normal de la escuela, y por ahí ustedes ya el trabajo que hicieron ya no van a necesitar porque ya lo hicieron, ya es normal en la currícula educativa. Esperemos. Dari, Rafa, muchísimas gracias por haber traído algo del mundo de lo social, de la antropología. Gracias por haberse sumado. ¿Algún último comentario? La apatía de nuestros alumnos parece que tiene que ver con que nada tiene sentido por la inmediatez, por ejemplo, y la muerte da sentido y reconecta con nuestras humanidades, dice Patricia. Dari y Rafa, nuevamente, muchísimas gracias por estar ahí, por haberse sumado. Vamos, bueno, chao muchachos.